Putin solo tenía una cosa en la que podía confiar para mantener su régimen en pie. Los leales seguidores que había mantenido cerca de él durante años continuarían apoyándolo sin importar qué. Pero eso cambió drásticamente. Uno de los funcionarios más altos de Rusia desertó del país el 22 de abril de 2026. Pero lo que realmente sacudió al régimen fue que fue detectado en Miami después de una fuga de una semana, llevando los secretos más profundos de los recursos que mantienen al Estado vivo, junto con un desfalco de miles de millones de dólares. El desertor era Denis Butsaev, viceministro de Recursos Naturales y Ecología de la Federación Rusa. Este cargo tenía una importancia estratégica mucho mayor que un ministerio ordinario en Rusia. Energía y recursos naturales. ¿Qué significa eso? Significa todo sobre lo que Putin construyó su régimen, y este hombre era uno de los pocos que controlaba esos recursos, que conocía las reservas más clasificadas, que conocía las estrategias, que sabía cómo se podría desmantelar el futuro régimen de Putin, y esto cambió toda la ecuación. Un alto funcionario clave buscando refugio en un país enemigo con su rastro de escape borrado. La ruta de esta histórica fuga no fue elegida al azar. Minsk, la capital de Bielorrusia, fue seleccionada como el punto de partida. En el mapa, Minsk representa una zona gris, donde la inteligencia rusa opera con relativamente más flexibilidad y los cruces fronterizos son menos vigilados. Después de este punto de tránsito estratégico, la ruta continuó por el Cáucaso. El destino planeado era Miami, donde su familia ya se había establecido. En el momento en que se completaron los cruces fronterizos, los teléfonos de Butsaev se apagaron. Su huella digital, junto con los registros de acceso en los servidores estatales, fue borrada en segundos. Uno de los principales tecnócratas en los que el Kremlin alguna vez confió, parece haberse entregado voluntariamente al aparato de seguridad de Occidente. Para que un viceministro estratégico en servicio activo evada las enormes redes de contrainteligencia del Estado y busque abiertamente refugio en los Estados Unidos, es una vulnerabilidad sin precedentes. Este evento muestra que los lazos de lealtad en la cima del sistema se han roto en un grado serio. Los mecanismos de vigilancia intensiva del FSB perdiendo un objetivo de tan alto perfil pueden señalar la existencia de una red de asistencia interna o una ceguera operativa masiva. Es precisamente en este punto donde las dimensiones del marco analítico toman un giro sorprendente. ¿Era Butsaev un perpetrador de corrupción ordinario o era el actor clave en un juego de inteligencia mucho más complejo? El hecho de que un ex ejecutivo con la cultura laboral de instituciones occidentales como IBM y HP ocupara el segundo puesto en un ámbito tan íntimo como el Ministerio de Recursos Naturales de Rusia contiene una gran contradicción. Los recursos naturales para un Estado cuya economía se basa en materias primas como Rusia no son simplemente una fuente de ingresos. Estos recursos son la garantía de supervivencia del régimen, el arma principal de su diplomacia y el combustible principal de su máquina de guerra. Este ministerio controla las reservas de uranio del país, los campos petroleros árticos inexplorados y los mapas estratégicos de elementos de tierras raras que la industria militar necesita desesperadamente. La experiencia de Butsaev en gigantes tecnológicos demuestra su pericia en análisis de datos e infraestructura cibernética. Este conjunto de habilidades únicas puede haberlo colocado en el centro de proyectos que digitalizan la infraestructura energética de Rusia. Dando un paso más allá, estamos hablando de un intelecto capaz de construir las enormes y complejas redes de empresas fantasma creadas para eludir las sanciones internacionales. Su fuga a Miami da lugar a la posibilidad de que la estrategia energética de Rusia haya sido entregada a la inteligencia estadounidense mucho más allá de los fondos malversados. La suave deserción a pesar de la intensa vigilancia del FSB susurra que la investigación por corrupción podría haber sido en realidad una cortina de humo ingeniosamente diseñada. El escenario de una célula durmiente plantada en el corazón del Estado retirándose a una zona segura después de completar su misión es suficiente para crear una atmósfera de pánico masivo en la burocracia de seguridad de Moscú. El sistema está temblando bajo el peso de haber perdido a su propio arquitecto de datos al frente enemigo. Un arquitecto de datos de la cultura de IBM y HP que posee esta información es una bomba de tiempo plantada en el corazón de la seguridad nacional. Butsaev puede conocer las vulnerabilidades de ciberseguridad de la infraestructura energética, las coordenadas exactas de las reservas de petróleo recién descubiertas en el Ártico, y a través de qué cuentas offshore está asegurada la flota en la sombra. La transferencia de estos enormes conjuntos de datos a los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos en las salas de interrogatorio de Miami significa el descifrado de las armas económicas secretas del Estado ruso. A partir de este momento, las sanciones no se aplicarán a ciegas. Los Estados Unidos podrán identificar las arterias del comercio energético ruso y aplicar tácticas de estrangulamiento dirigidas específicamente a esas arterias.
El mecanismo de la flota en la sombra de Rusia forma un área de vulnerabilidad crítica en este punto. Los viejos petroleros comprados para eludir sanciones suelen estar registrados bajo empresas fantasma en países como Liberia y Panamá. Las pólizas de seguro y las transacciones financieras de estos barcos se realizan a través de redes extremadamente complejas para evitar el radar del sistema financiero occidental. Las operaciones de la flota en la sombra son una enorme red logística operada con buques envejecidos y sin seguro. Estos barcos realizan transferencias de petróleo en alta mar siguiendo una estrategia de ocultar el origen. Uno de los altos ejecutivos del Ministerio de Recursos Naturales podría tener acceso a bases de datos que muestran en qué puertos estos barcos falsifican documentos y cómo se ocultan los orígenes del petróleo. La experiencia en tecnología corporativa de Butsaev le facilitará colocar estas complejas redes en un modelo de análisis y presentarlo al otro lado. La exposición de este modelo puede conllevar el peligro de que las exportaciones de energía marítima de Rusia sean eliminadas en puertos de todo el mundo. Esta situación crea una crisis de gobernanza masiva internamente. Cuando el aparato estatal se dé cuenta de que el escudo de inteligencia que lo mantiene en pie ha sido perforado, se ejercerá una fuerte presión sobre los burócratas restantes. La sospecha de quién es un espía y quién será el próximo desertor podría detener la cooperación interinstitucional. Esta disolución en la cima de la burocracia conlleva el riesgo de crear una espiral irreversible de desconfianza entre las élites, llevando el funcionamiento normal del Estado a un estado de parálisis. El régimen se está desangrando lentamente, atrapado dentro del mismo sistema que creó. La huida de Denis Butsaev desde las estepas bielorrusas a Miami no es una fuga ordinaria. Es una de las filtraciones más devastadoras del tambaleante dique ruso. Hasta ahora, los oligarcas habían huido con su capital y los ingenieros con su experiencia. Pero Butsaev, al abandonar el barco que se hunde, llevó los secretos estratégicos del régimen valorados en billones de dólares directamente al otro lado del océano, porque él personalmente tenía la clave de las rutas comerciales secretas establecidas para eludir sanciones, concesiones asiáticas y operaciones de flotas oscuras. De hecho, este incidente marca el punto culminante de una hemorragia económica mucho mayor. Desde el inicio de la invasión, casi una cuarta parte de los multimillonarios rusos en la lista de Forbes han huido del país a toda velocidad. Recuerden el éxodo lleno de pánico en jets privados durante el levantamiento de Prigozhin. La ilusión de una economía fortaleza hace tiempo que se ha derrumbado para la élite, con decenas de miles de millonarios sacando de contrabando miles de millones de dólares del país. La base de inversión interna que se suponía financiaría la economía de guerra del Estado se ha ido permanentemente. Pero el verdadero golpe estructural está ocurriendo mientras las mentes huyen. Impulsados por el miedo a la movilización, cientos de miles de desarrolladores de software de primer nivel e ingenieros de sistemas han hecho sus maletas y cruzado la frontera. Este masivo éxodo de capital y talento está secando la savia vital del Estado, transformando la crisis demográfica en una catástrofe de producción mortal en toda regla. Cuando combinamos la deserción crítica de Denis Butsaev a Miami, las frenéticas transferencias de riqueza de los oligarcas y la partida de cientos de miles de ingenieros en un solo crisol geopolítico, lo que emerge es un colapso doctrinal masivo que podría cambiar todos los equilibrios de la guerra. La narrativa de una Rusia inquebrantable basada en la energía que Vladimir Putin construyó pacientemente durante un cuarto de siglo de poder está siendo profundamente destrozada por esta hemorragia geoeconómica desde dentro. Esta crisis ha superado hace tiempo los límites que podrían explicarse por la pérdida ordinaria de mano de obra o un déficit presupuestario temporal. El panorama que enfrentamos es la parálisis de la resiliencia económica a largo plazo de Rusia y su capacidad para existir en el tablero global por sus propias élites. La parte visible del colapso estratégico es la devastación irreparable de la cohesión de la élite dentro del Kremlin. Los regímenes autoritarios se construyen sobre el delicado equilibrio entre la burocracia de seguridad, los siloviki y los tecnócratas que gestionan la economía. Los tecnócratas manejan el sistema y generan riqueza mientras las unidades de seguridad los protegen y monitorean. El hecho de que el número 2 de una institución crítica como el Ministerio de Recursos Naturales haya podido salir del país evadiendo la enorme red de vigilancia del FSB ha destruido este equilibrio histórico. Ahora, un clima destructivo de paranoia reina en los pasillos del Kremlin. Mientras la pregunta de quién en el sistema puede ser confiable sigue sin respuesta, la posible caza de brujas que los siloviki lanzarán contra la burocracia civil reducirá la velocidad de toma de decisiones del Estado a cero. La quiebra del mecanismo de confianza es un veneno potente que acelera la descomposición del régimen desde dentro.
La segunda gran fractura estratégica es la aparición de una vulnerabilidad vital en la política de Rusia de giro hacia Asia. Excluida de los mercados occidentales, Moscú se ha convertido en rehén de la misericordia de China y el sur global para sobrevivir. Pero la administración de Pekín es una negociadora despiadada que no deja espacio para las emociones en la diplomacia. Gracias a los datos de reservas energéticas y los análisis de costos de producción que Butsayev podría filtrar a Washington, se podría obtener una radiografía completa de las negociaciones secretas de China con Rusia. Si Estados Unidos conoce en detalle los puntos mínimos de los costos de extracción de energía de Rusia, puede diseñar sanciones secundarias precisamente de acuerdo con estos puntos de quiebre. A medida que aumenta la presión sobre los bancos chinos, el poder de negociación de Rusia en el mercado asiático podría ser en gran medida aplastado. La exposición de secretos de Estado tiene el potencial de romper el último salvavidas económico de Moscú. A medida que las cartas en manos de China siguen creciendo, Rusia parece estar siendo empujada a una posición efectivamente atrapada dentro de esta ecuación geoeconómica. Desde una perspectiva militar más amplia, las dimensiones de la guerra asimétrica están entrando en una nueva fase con esta filtración. Los sistemas de armas modernos, satélites, inhibidores de frecuencia de radio y equipos de guerra electrónica dependen de minerales específicos, titanio, paladio, elementos de tierras raras. La cadena de suministro de estos minerales, la asignación de minas y las cuotas de exportación están bajo la autoridad del Ministerio de Recursos Naturales. Una mente con experiencia en IBM y HP que construyó los algoritmos digitales de esta cadena de suministro, cruzando al otro lado significa el mapeo de las futuras líneas de producción del ejército ruso. La inteligencia occidental podría aprender de estos conjuntos de datos qué depósitos minerales están al borde del agotamiento y qué importador de carcasas está proporcionando chips críticos al ejército. Además, los ataques con drones que Ucrania ha estado llevando a cabo en refinerías de petróleo dentro de Rusia podrían volverse ahora mucho más letales. Una fuente de inteligencia que conoce la infraestructura cibernética de las instalaciones y las coordenadas de torres de destilación críticas imposibles de reparar puede transformar estos ataques de golpes aleatorios a operaciones quirúrgicas. El curso de la guerra está cambiando, no solo por el conteo de municiones en las trincheras, sino por los conjuntos de datos presentados en una mesa en Miami. Además, la combinación del cuello de botella demográfico y económico está asfixiando lentamente al país. Según proyecciones económicas, la brecha laboral de Rusia podría alcanzar millones de personas para el año 2030. La jubilación de la generación soviética de la producción y la partida de mentes brillantes están empujando la economía hacia una grave espiral de estancamiento. Mientras el Estado intenta financiar una máquina de guerra masiva con ingresos energéticos en declive, las redes de corrupción de su propia élite que drenan el sistema están acelerando el colapso. Aunque el régimen crea una ilusión de crecimiento artificial con incentivos de guerra a corto plazo, los escenarios de desastre a largo plazo están llegando a la mesa debido a la incapacidad de realizar inversiones en infraestructura y el aislamiento tecnológico. Todo este panorama apunta al comienzo de un motín silencioso a nivel de la élite. La rebelión no siempre comienza con grupos armados en las calles. A veces, un viceministro abandonando sus privilegios y buscando refugio en la justicia estadounidense es una gran rebelión que sacude fundamentalmente la legitimidad del régimen. Si incluso los nombres que se benefician del sistema ahora ven que el barco se está hundiendo, esperar que los ciudadanos comunes hagan sacrificios se vuelve sin sentido. La migración de la inteligencia institucional hacia Occidente y la incapacidad para compensar la disminución de recursos humanos están llevando los escenarios de incertidumbre proyectados para la era posterior a Putin a un punto mucho más oscuro. Cuando el público que lucha con la inflación alimentaria ve a las élites vaciar las arcas del Estado y huir a Miami, los riesgos de caos en el frente interno pueden aumentar. El régimen se está colapsando hacia adentro al mismo ritmo que se desconecta del mundo exterior, aplastado bajo el peso de su propia máquina burocrática. En conclusión, la huida silenciosa de Denis Butsayev a través de Minsk tiene un significado mucho más allá de una simple investigación por fraude. Esta deserción es la entrega de los secretos profundos y la arquitectura cibernética del imperio energético de Rusia a la inteligencia occidental. Un tecnócrata con experiencia en IBM cambiando de bando y entregando datos es el retrato de un temblor estratégico estatal que supera el pánico del oligarca y la erosión del capital. Las murallas de la fortaleza, antes consideradas invencibles, se han convertido en una estructura llena de agujeros, incapaz de retener a los ejecutivos que llevan información crítica. El oso no solo está sangrando en el campo de batalla, el oso está siendo destruido desde dentro por sus propios administradores, perdiendo su memoria energética y su sistema nervioso estratégico.
Entonces, ¿qué piensas sobre las consecuencias de esta impactante crisis de inteligencia y estatal? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Nuestro video ha llegado a su fin, pero nuestros análisis no terminan aquí. Si desea escuchar los detallados dosieres de PPR Global sobre desarrollos globales en la comodidad de un podcast durante largos viajes por carretera o descansos diurnos, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción, y no te quedes atrás en la agenda mundial en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia.